En un mundo obsesionado con la estética, como las ardientes calles de Madrid al caer la noche, las estrellas parecen danzar entre luces y sombras. Cada cambio, cada retoque resuena como el rasgueo de una guitarra flamenca, anunciando secretos, presiones y caídas inesperadas. Así comienza la historia donde la fama, la vanidad y el destino colisionan sin piedad. Lil' Kim. Lil' Kim irrumpió en el universo del hip hop como un relámpago feroz. Deslumbrante, imposible de pasar por alto. Sin embargo, con el paso del tiempo, su reflejo en el espejo comenzó a narrar una historia diferente. Una que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Desde sus primeros días en Brooklyn hasta las alfombras rojas más impactantes, su rostro se convirtió en un mapa de transformaciones. Su piel cada vez más clara, la nariz más fina, las curvas más definidas. Y mientras la música continuaba rugiendo, el público murmuraba. En los clubes nocturnos de Nueva York, donde el humo y el ritmo lo envuelven todo, se preguntaban qué impulsó a Lil' Kim a cruzar esa línea. ¿Presión? ¿Dolor oculto? ¿O simplemente el derecho a reinventarse una y otra vez? Cada aparición pública se asemejaba a una nueva obra de arte, provocando admiración y desconcierto en igual medida. Algunos la veían como un acto de valentía, mientras que otros la consideraban una lucha silenciosa contra un ideal inalcanzable. No obstante, detrás de cada comentario y cada foto viral persistía la misma realidad. Lil' Kim seguía siendo un huracán, una mujer que, entre críticas y elogios, decidió moldearse a su manera, como una artista que forja su propia leyenda, incluso cuando el mundo entero observa cada golpe de su cincel. Si consideras que Lil' Kim sigue siendo hermosa y talentosa, comenta 1. Si piensas que su transformación ha cambiado demasiado su esencia, comenta 2. Kanye West. Kanye West, un espíritu inquieto, una tormenta creativa que siempre se ha movido entre la grandeza y la controversia. Pero esta vez no fueron sus álbumes, ni sus pasarelas, ni sus incendiarios discursos los que encendieron las redes, sino su rostro. Un rostro que lentamente comenzó a transformarse, como si escondiera un secreto difícil de interpretar. Las primeras fotos pasaron sin ser notadas. Un ángulo diferente, una sombra traicionera. Pero pronto, los fans comenzaron a detectar algo más profundo. La nariz más refinada, la mandíbula más definida, la piel más tensa. Un cambio totalmente diferente del joven rebelde de The College Dropout, aquel que caminaba con un alma rota, pero un rostro aún intacto. Ahora, cada aparición pública se convirtió en un rompecabezas, una línea más en el enigma que siempre ha sido su vida. Los rumores crecieron como un eco en un estadio vacío. Vanidad, inseguridad o simplemente la presión invisible de un Hollywood que exige perfección. Incluso a aquellos que se hicieron famosos desafiando todas las normas. Kanye, el hombre que hablaba verdades crudas, mantenía su silencio, permitiendo que las miradas hablasen por él. Y así, entre luces, titulares y susurros, surgió una pregunta inevitable. ¿Qué motiva a un ícono tan poderoso a alterar su propia imagen? Tal vez una búsqueda interna, quizás un intento de controlar un mundo que muchas veces escapó de su dominio, porque en cada gesto, cada palabra y ahora cada rasgo tiene un significado que arde por dentro, como si su rostro fuera el último capítulo de una narrativa que aún queda por contar. Vivica A. Fox,
Vivica A. Fox siempre fue sinónimo de elegancia. Una presencia que iluminó los años 90 con su sonrisa magnética y esa fuerza silenciosa que solo poseen las grandes. Pero el tiempo, a la vez cruel y fascinante, comenzó a ponerla bajo una lupa incesante, y allí, entre focos y alfombras rojas, su rostro comenzó a contar una historia renovada. Sus rasgos, antes un susurro del antiguo Hollywood, adquirieron una tensión diferente, con la piel más firme, los labios más definidos y ese brillo peculiar que deja la cirugía estética cuando se acerca demasiado. Vivica, sin ocultarse, reconoció sus retoques como quien confiesa una verdad sin miedo, afirmando que la belleza, al menos la suya, es un jardín que necesita cuidados constantes. Pero el mundo no siempre escucha con la misma honestidad. Para algunos, su transformación fue una evolución impecable, mientras que para otros, una línea peligrosa entre lo natural y lo artificial. Ella, en comparación, para algunos, su transformación fue una evolución impecable. Para otros, una línea peligrosa entre lo natural y lo forzado. Ella, en contraste, continuó caminando erguida, como una verdadera diva que conoce las reglas del juego a la perfección y aún así decide romperlas. En un Hollywood que consume juventud y crea inseguridades, Vivica A. Fox se transformó en un símbolo de fortaleza, una mujer que elige su propia imagen, ajusta, pule y redefine sin pedir ninguna clase de permiso. Y quizás allí, justo en ese desafío, reside la auténtica esencia de su belleza. LaToya Jackson. LaToya Jackson creció a la sombra dorada y en ocasiones insoportable del apellido más observado del mundo. Desde su infancia, las cámaras la seguían como si esperaran captar en su rostro al próximo mito familiar. Y tal vez, por esa razón, con el paso del tiempo, ese mismo rostro comenzó a transformarse, capa tras capa, como si intentara escapar de un espejo que nunca la dejó en paz. Su nariz, en un primer momento más delgada, y luego sus mejillas más prominentes. Posteriormente, la línea de su mentón se volvió cada vez más afilada. Cada procedimiento parecía un paso hacia una imagen que siempre se alejaba un poco más, como un espejismo inalcanzable. Y cuando su piel empezó a aclararse, el público dejó de hablar de música, talento o sueños. Se centraron en la presión de identidad, en las heridas que el bisturí no puede cerrar. Los titulares la comparaban sin compasión con su hermano Michael, convirtiéndola en la protagonista de un espectáculo cruel, donde su arte quedaba relegado a un último plano. Cada intento de regresar a los escenarios se veía desplazado a un rincón por el ruido mediático, que solo quería saber una cosa: ¿qué se había hecho ahora LaToya? Y ahí estaba ella, luchando por levantar su voz sobre el murmullo, tratando de reclamar una identidad que el público parecía haberle robado. En realidad, LaToya Jackson se convirtió en algo más que una mujer que modificó su apariencia. Se transformó en el ejemplo vivo de cuánto pueden pesar las expectativas y de cómo la búsqueda de una belleza inalcanzable puede acabar eclipsando incluso un talento que alguna vez brilló con luz propia. Kia Rapper. Kia irrumpió en la escena como un trueno, sin filtros, directa, provocadora, imposible de ignorar. Su voz urbana y su actitud feroz la convirtieron en un fenómeno, un artista que no pedía permiso para ser vista ni escuchada. Sin embargo, con el tiempo, su rostro y su figura comenzaron a relatar una historia paralela,
una narrativa que el público siguió con la misma curiosidad con la que escuchaba sus letras incendiarias. En sus redes sociales, cada foto parecía presentarse como un capítulo nuevo: labios más voluminosos, curvas más pronunciadas, un contorno que cambiaba como si estuviera esculpiendo una versión alternativa de sí misma. Mientras sus seguidores aplaudían su audacia, otros se preguntaban hasta dónde llegaría en esta continua reinvención. Se desató el debate. ¿Era Kia una marca de tendencia o se estaba perdiendo en un ideal de belleza que devora a tantas mujeres en la industria? Ella, fiel a su espíritu rebelde, ignoraba las críticas y continuaba posando con la misma seguridad con la que había conquistado las emisoras años atrás. Kia no solo modificó su apariencia, transformó la conversación sobre la autonomía, el cuerpo y la fama. Porque al final su historia no se reduce solo a cirugías, sino a una mujer que, entre elogios y polémicas, decidió convertirse en la protagonista absoluta de su propia metamorfosis. Serena Williams. Serena Williams, la diosa indiscutible de las canchas. Comenzó a enfrentar un tipo de rival muy diferente al que estaba acostumbrada: las miradas. De repente, Internet se incendiaba con susurros y comparaciones, como si su rostro fuera un crimen que había que resolver. Un retoque en su nariz, un poco de relleno, un cambio sutil o un salto radical. Cada foto era sometida a un análisis, como si escondiera un secreto explosivo. Lo increíble era que la mujer que había quebrado récords, derribado barreras y redefinido la grandeza deportiva, ahora se reducía a un antes y un después. Su cuerpo, forjado a través del dolor, la disciplina y la gloria, era desmenuzado por críticos que jamás habían sostenido una raqueta. Resultaba casi irónico. La atleta más dominante de su generación enfrentaba el escrutinio más despiadado por algo tan trivial como la apariencia. Pero ahí residía el verdadero escándalo. No en los supuestos retoques, sino en la obsesión enfermiza de la sociedad por examinar a cada mujer, especialmente a cada mujer negra, bajo una lupa quirúrgica. Serena, imperturbable, continuaba avanzando, porque, mientras el mundo debatía sobre su rostro, ella seguía siendo una leyenda. Summer Walker emergió en la industria musical como un suave susurro lleno de confesiones. Una voz auténtica que atravesaba el silencio con verdades perturbadoras. Sin embargo, en cuestión de poco tiempo, esa misma honestidad que la catapultó a la fama se convirtió en el epicentro de un torbellino digital. Ella nunca ocultó nada. Liposucción, aumento de glúteos, retoques aquí y allá. Compartía sus experiencias en redes sociales con una honestidad casi desarmante, como quien abre una herida fresca ante miles de miradas curiosas. Cada publicación era como un seísmo. Sus fans la aclamaban por su valentía, mientras que otros la criticaban por perpetuar estándares que resultan inalcanzables para muchos. Una imagen que puede causar dificultades a quienes intentan replicarla. No obstante, Summer se mantenía firme, exhibiendo su cuerpo como una declaración personal. Como si estuviera diciendo: esto me pertenece y puedo transformarlo si así lo deseo. Pero la controversia solo se intensificó, convirtiéndose en una acalorada discusión sobre autoestima, presión social y el costo de ser una mujer joven bajo el ojo implacable de la fama. Algunos defendían su derecho absoluto a reinventarse a sí misma. Otros veían en cada una de sus intervenciones un grito silencioso pidiendo ayuda. Y ahí, en medio de esta colisión de opiniones, Summer Walker se erigió como algo más que una artista.
convirtiéndose en el espejo de una generación atrapada entre la libertad y la exigencia de alcanzar la perfección. K.K. Wyatt. K.K. Wyatt siempre fue un enigma rodeado de una voz celestial. Cada vez que cantaba, el universo parecía detenerse. Su talento era tan puro que ningún escenario podía contenerlo. Pero mientras su música tocaba corazones, su imagen comenzaba a contar otra historia, una más tumultuosa, más humana, más expuesta a las críticas del público. Ella nunca disimuló nada. Habló abiertamente sobre sus operaciones, sobre las mejoras en su busto y la liposucción. Esos cambios, en sus palabras, le devolvían la confianza. No obstante, cada nueva transformación añadía una capa más a la controversia. Algunos la aplaudían por su valentía, mientras que otros murmuraban que estaba perdiendo la esencia natural que la había consagrado como un ícono del R&B. Y como si eso no fuera suficiente, su vida personal se transformó en una montaña rusa que coincidía peligrosamente con cada cambio en su físico. Entre rupturas, reconciliaciones y batallas silenciosas, su imagen se volvió un espejo de sus emociones, a veces deslumbrante, a veces marcada por el peso del mundo. Sin embargo, Keke continuaba avanzando, respaldada por una fe inquebrantable y un círculo de seguidores que nunca dejaron de confiar en ella. En la actualidad, su historia no es solamente la de una mujer que pasó por el quirófano, es la de una artista que se negaba a permitir que el dolor, la crítica o la presión definieran su destino. Porque al final, la voz de K.K. Wyatt continúa siendo su verdad más poderosa. Una verdad que ninguna cirugía puede opacar. Kelly Rowland. Kelly Rowland siempre ha brillado con una elegancia serena. Esa luz que no necesita gritar para hacerse notar. Desde sus días en Destiny's Child, su presencia imponía respeto, una mezcla perfecta de disciplina, Carisma y una belleza natural que parecía inalcanzable. Sin embargo, con el paso del tiempo, las miradas empezaron a centrarse no en su voz, sino en su apariencia. Y los rumores comenzaron a proliferar, sin confirmar nada y sin rechazarlo del todo. Kelly permitió que el público formulara sus propias conjeturas. Su piel lucía más tersa, sus rasgos ligeramente más definidos, presentando una armonía diferente en su expresión. Todo esto fue suficiente para que Internet estallara en teorías, cirugías, mínimos retoques o simplemente el resplandor de una mujer que ha aprendido a cuidar de sí misma. Hollywood, implacable con sus expectativas, no tardó en avivar el debate. Algunos defendían su presunta evolución como un paso natural en una industria feroz. Otros, con una crítica más aguda, lamentaban que incluso una belleza como la suya pudiera sucumbir a la presión. Pero Kelly, fiel a su estilo, continuó moviéndose con la misma serenidad que la caracteriza. No buscó justificar nada. No solicitó aprobación. Simplemente siguió cantando, actuando, edificando una carrera sólida sin dejarse distraer por el ruido. Y quizás ahí es donde radica su verdadero encanto, en ser una mujer que, entre rumores y admiración, sigue siendo la única dueña de su historia, Tamar Braxton. Tamar Braxton siempre fue un torbellino luminoso, una voz poderosa, energía desbordante, una mezcla irresistible de talento y actitud. Pero de repente, esa chispa comenzó a transformarse. Al inicio, apenas se percibía un sutil toque de botox en su rostro, un leve relleno aquí y allá. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada vez que aparecía,
se notaba un cambio más profundo, más radical y, definitivamente, más inquietante. Los fans, que antes estaban cautivados por su poderosa presencia en el escenario, comenzaron a preguntarse qué estaba sucediendo realmente. Su nariz parecía haber cambiado, sus pómulos se veían más afilados y sus labios más voluminosos, como si Tamar estuviera esculpiendo una nueva versión de ella misma de manera acelerada. Y a medida que su rostro evolucionaba, algo en su música también experimentaba un cambio. Esa chispa que la hacía brillar comenzó a desvanecerse. Las redes sociales comenzaron a arder. Algunos le pedían que se detuviera, que recordara lo hermosa que siempre había sido en su esencia. Otros, más críticos y severos, la acusaban de estar destruyendo su propia esencia. Pero Tamar, decidida, avanzaba sin mirar hacia atrás, atrapada quizás entre la presión, la inseguridad o la búsqueda de una perfección inalcanzable. Al final, su historia se convirtió en una especie de advertencia silenciosa. Incluso una estrella que parecía tenerlo todo puede quedar atrapada en el espejismo del deseo de ser más. Mientras el público debatía su transformación, Tamar Braxton luchaba por no perder su identidad en el reflejo cambiante que le devolvía el espejo. Si crees que la transformación de Tamar Braxton es verdaderamente impactante, o incluso algo aterrador, deja tu comentario con un 1. Si piensas que no, que simplemente es parte de su decisión personal y no es nada temeroso, comenta con un 2. K. Michelle. K. Michelle siempre fue una auténtica tormenta de talento, una voz intensa y una presencia inquebrantable. Una artista capaz de conquistar al público solo con su verdad. Pero con el paso del tiempo, su cuerpo comenzó a transformarse, y fue en ese momento cuando el mundo dejó de escuchar su música para fijarse únicamente en sus operaciones quirúrgicas. Primero llegaron los retoques en el pecho, luego los cambios en su rostro, y más tarde, unas curvas cada vez más exageradas. Ella, sin esconder su verdad, admitió muchos de estos procedimientos, intentando controlar una narrativa que crecía más rápido que sus propias decisiones. Pero cuanto más se transformaba, más se avivaba el debate. La gente ya no comentaba sus notas perfectas, sino comparaba sus antes y después. Su imagen se convirtió en un espectáculo paralelo, casi más potente que su propio arte. Algunos la elogiaban por su valentía al tomar el control de su apariencia. Otros lamentaban que la naturalidad que la hizo brillar se estaba perdiendo bajo tantas capas de bisturí. Lo cierto es que cada cambio parecía esconder algo más profundo. La feroz presión de una industria que demanda perfección, la inseguridad que acecha incluso a las mujeres más talentosas, el deseo de cumplir con las expectativas del mundo. No obstante, K. Michelle sigue cantando con el corazón en la mano. Su historia, más que un simple recuento de intervenciones quirúrgicas, es un oscuro y fascinante recordatorio de cómo la fama puede empujar a alguien a reinventarse hasta perderse. Y a pesar de todo, su voz sigue siendo la parte de ella que ninguna transformación puede apagar. Blac Chyna. Blac Chyna siempre entendió el poder de la imagen como un arma. Desde sus inicios como modelo y video vixen, convirtió cada mirada en fama y cada curva en un sello personal inconfundible. Pero con el paso de los años, su transformación comenzó a acelerarse, casi como si quisiera reconstruirse por completo bajo la luz implacable de las redes sociales. Sus cirugías nunca fueron un secreto. Pecho, glúteos, rostro e incluso su sonrisa. Chyna lo mostraba todo con orgullo,
como si su cuerpo fuera un lienzo en constante reinvención. Mientras algunos celebraban su valentía, otros comenzaban a alarmarse por lo extremo de sus transformaciones, cuestionándose si había cruzado la delgada línea entre el empoderamiento y el exceso. Cada nueva aparición desataba un verdadero huracán digital, comparaciones, teorías críticas y elogios descontrolados. Su figura se convirtió en un tema de debate interminable. Más que hablar de su carrera, la gente analizaba sus antes y después como si fueran pistas de un misterio quirúrgico. Poco a poco, su nombre dejó de relacionarse con su trabajo y comenzó a girar exclusivamente alrededor de su cuerpo. Su transformación, Lejos de ser únicamente estética, se convirtió en un espectáculo que consumía su identidad pública. Aún así, Blac Chyna sigue siendo un símbolo fascinante. La prueba de cómo la fama puede moldear, presionar y reinventar a una persona. Y también es un recordatorio de que, en la búsqueda de la perfección, el verdadero riesgo quizás no resida en el bisturí, sino en lo que decidimos dejar atrás al transformarnos tanto. Tyra Banks. Durante años, Tyra Banks fue la personificación del sueño americano, una supermodelo negra que rompió barreras en su camino, una mujer cuya sonrisa iluminaba varias portadas y cuya presencia dominaba en las pasarelas. Era un símbolo de autenticidad, de amor propio y de esa belleza que no requería de un permiso para existir. Por eso, cuando su rostro comenzó a experimentar cambios, el impacto fue inmediato, casi como si se hubiera agrietado el mismo mito. Al principio, los cambios eran sutiles. Una nariz un poco más fina, unos labios más definidos, unos pómulos que parecían elevarse bajo la luz perfecta. Pero en un mundo donde cada mínimo detalle se examina al milímetro, nada pasa desapercibido. Las redes comenzaron a arder. Tyra, quien había sido la defensora de lo natural, había caído también en la trampa del bisturí. La misma mujer que había predicado sobre la aceptación estaba moldeando en silencio una nueva versión de sí misma. Las comparaciones crecieron, los debates se encendieron y los fans se encontraron divididos. Para algunos, Tyra simplemente se adaptaba a una industria cruel que exige juventud eterna. Para otros, resultaba una decepción, una contradicción viviente de todo lo que había enseñado durante años. Pero detrás de esos juicios emergía una verdad más profunda. Incluso los íconos sienten una presión. Incluso las mujeres más fuertes pueden doblegarse ante un estándar imposible. Tyra, con toda su gloria y vulnerabilidad, se convirtió en el recordatorio perfecto de que nadie, ni siquiera una supermodelo convertida en empresaria legendaria, es inmune a las expectativas del mundo. Si has llegado hasta aquí, ¿qué transformación te ha impresionado más? Deja tu nombre en los comentarios. Kenya Moore. Kenya Moore siempre fue la imagen perfecta del encanto y la realeza en la televisión. Desde que fue coronada como Miss USA, su sonrisa radiante y su belleza natural parecían inmunes al paso del tiempo. Pero los años, las cámaras y la presión silenciosa de Hollywood comenzaron a trazar un nuevo relato sobre su rostro, uno que el público no tardó en diseccionar con avidez. Cada temporada, cada aparición, cada foto suya desataba un murmullo creciente. Sus mejillas mostraban un aspecto más lleno. Sus labios lucían más definidos. Su nariz se veía más refinada. Nada confirmado, nada negado. Kenya jugaba con el misterio como solo una reina del reality podría hacerlo. Podía hacerlo dejando pistas, silencios
y miradas que alimentaban más preguntas que respuestas. Y en esa intriga, la audiencia se volvía adicta. Las redes sociales ardían con comparaciones, teorías y especulaciones. Algunos argumentaban que simplemente estaba envejeciendo con gracia. Otros aseguraban que el bisturí había hecho su aparición. Pero lo más intrigante no era el cambio en sí, sino la manera en que Kenia lo manejaba sin ofrecer explicaciones. Sin pedir disculpas, sin temor, como si la transformación, real o imaginada, fuera solo otro capítulo de su imperio personal. En el fondo, la pregunta que flotaba en el aire era ineludible. ¿Estaba Kenia intentando preservar la versión eterna de sí misma que el público había idealizado? ¿O simplemente disfrutaba del poder que tiene sobre la narrativa, moldeando no solo su imagen? También la fascinación colectiva que siempre la ha rodeado, porque si algo ha demostrado Kenya Moore a lo largo de los años, es que no necesita confirmar nada para mantener el control. Ella es el misterio, la intriga, el comentario pendiente, y tal vez en esa perfecta ambigüedad resida su verdadero encanto, ser una mujer capaz de reinventarse o simplemente de confundir al mundo sin jamás perder su corona invisible. Nene Leakes irrumpió en la televisión como un auténtico huracán, ruidosa, divertida, sin filtros y absolutamente inolvidable. Desde su primera aparición en The Real Housewives of Atlanta, el público quedó cautivado por su risa contagiosa y su actitud de «aquí mando yo». Sin embargo, con el paso de los años, su rostro, al igual que su fama, empezó a transformarse y cada cambio se convirtió en un nuevo capítulo de controversia. Nene nunca ocultó sus retoques, por el contrario. Los mostró con la misma franqueza con la que lanzaba sus icónicas frases. Una nariz más pequeña, labios más llenos y un rostro más tenso. Cada transformación se volvía evidente, casi como un ritual destinado a mantenerse a la vanguardia, en un mundo que exige perfección sin tregua. Sin embargo, esa transparencia no mitigó el juicio del público, sino que, por el contrario, lo intensificó. Las redes sociales explotaban después de cada episodio emitido. ¿Había cruzado la línea? ¿O simplemente hacía lo que tantas otras celebridades realizan en secreto? Nene, siempre fiel a su esencia, hacía caso omiso al ruido externo y continuaba reinventándose, como si cada cirugía fuese un nuevo ladrillo en la edificación de su personaje, que era más grande que la vida misma. Pero detrás del glamour existía una realidad más cruda. La presión y la lucha constante por permanecer relevante, por mantener una imagen que el mundo exigía, incluso cuando la autenticidad que la hizo famosa comenzaba a desvanecerse en el aire. Aún así, Nene se mantenía firme, caminando con esa confianza casi teatral que la caracterizaba. Su historia es un poderoso recordatorio en el ámbito de la televisión de realidad. Nada es realmente auténtico, ni siquiera los rostros que vemos. Y Nine Elks con sus risas, sus intervenciones quirúrgicas y su magnetismo innegable, se transformó en el símbolo perfecto de esa delgada línea que separa a la mujer real y al personaje que el mundo insiste en crear. Wendy Williams. Wendy Williams nunca tuvo miedo de expresar la verdad ni de mostrarla. Mientras otras celebridades ocultaban sus retoques bajo capas de silencio, ella lo admitió todo con la misma sinceridad con la que lanzaba sus opiniones en vivo. Senos retocados, liposucción, tummy tuck, Wendy convertía cada procedimiento en una anécdota personal.
una forma de declarar que su cuerpo era su territorio independiente, pero esa apertura, lejos de apagar el interés, lo avivó aún más. El público comenzaba a observar cada aparición con lupa, su figura más pulida, su aspecto más esculpido. Esa mezcla de glamour que solo ella sabía sostener. Y mientras las cámaras se acercaban, también lo hacía la conversación sobre autoestima. La presión mediática y la eterna batalla contra los estándares de belleza. Lo fascinante era que Wendy no se escondía. Ella misma afirmaba que cada cirugía era una decisión personal. Un acto de control en un mundo donde todos opinaban sobre su físico. Era su manera de recuperar poder y levantarse frente a los juicios que acompañaban cada fase de su carrera. Sin embargo, entre confesiones y polémicas, su historia reveló algo más profundo. Incluso las mujeres más fuertes, más ruidosas y más seguras, pueden sentir la necesidad de reinventarse para sobrevivir al ojo implacable del público. Y ahí, justo en esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad, Wendy Williams se transformó en algo más que una presentadora. Se convirtió en un espejo brutalmente honesto de lo que implica ser visible en un mundo que demanda perfección, incluso cuando uno solo desea existir. Si te ha gustado este viaje repleto de secretos, transformaciones y verdades ocultas, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún nuevo episodio, porque lo que viene será aún más impactante. Nos vemos en el próximo vídeo. Vídeo Tyra Banks. Tyra Banks fue durante años la encarnación completa del sueño americano. Una supermodelo negra que rompía barreras. Una mujer cuya sonrisa iluminaba portadas y cuya presencia dominaba pasarelas. Era un símbolo de autenticidad, de amor propio, de esa belleza que no necesitaba permiso para existir. Por esta razón, cuando su rostro comenzó a transformarse, el impacto fue inmediato, como si una grieta se abriera en el mito. Al principio, los cambios eran sutiles. Una nariz ligeramente más fina, unos labios mejor definidos y unos pómulos que parecían elevarse bajo la luz perfecta. Pero en un mundo donde cada detalle se examina al milímetro, nada se escapa de la atención. Las redes comenzaron a arder. Tyra, defensora de lo natural, había caído también en el juego del bisturí. La misma mujer que abogaba por la aceptación estaba moldeando, en silencio, una nueva versión de sí misma. Las comparaciones se multiplicaron. Los debates empezaron a surgir. Los fans estaban divididos. Para algunos, Tyra simplemente se adaptaba a una industria implacable que exige juventud eterna. Para otros, era una decepción, una contradicción viviente de todo lo que ella misma había enseñado durante años. Sin embargo, detrás de esos juicios se escondía una verdad mucho más profunda. Hasta los íconos son susceptibles a la presión. Incluso las mujeres más fuertes pueden ceder ante un estándar que resulta inalcanzable. Tyra, con toda su grandeza y vulnerabilidad, se convirtió en el recordatorio perfecto de que nadie, ni siquiera una supermodelo transformada en una empresaria de renombre, se encuentra a salvo de las expectativas del mundo. Si has llegado hasta aquí, ¿qué transformación te ha impactado más? Deja tu nombre en los comentarios. Ken Amor. Kenny Amor siempre fue la representación ideal del encanto y la elegancia en televisión, desde su coronación como Miss USA. Su sonrisa radiante y su belleza natural parecían resistir el paso del tiempo. Pero los años, las cámaras y la presión sutil de Hollywood comenzaron a esbozar una nueva historia sobre su rostro.
una que el público no tardó en diseccionar con ansias. Cada temporada, cada aparición, cada foto suya hacía que surgiera un murmullo creciente. Sus mejillas se volvían más llenas, sus labios más definidos, su nariz más afinada. Nada confirmado, nada desmentido. Kenia jugaba con el misterio como solo una reina de la realidad puede hacerlo, dejando pistas, silencios y miradas que avivaban más preguntas que respuestas. Y en medio de ese enigma, la audiencia se volvía adicta. Las redes sociales ardían con comparaciones, teorías y especulaciones. Algunos aseguraban que simplemente estaba envejeciendo con dignidad. Otros sostenían que el bisturí había hecho su aparición. Pero lo más intrigante no era el cambio en sí, sino la manera en que Kenia lo asumía sin dar explicaciones, sin pedir disculpas, sin temor, como si la transformación, real o imaginaria, fuese solo otro capítulo de su imperio personal. En el fondo, la pregunta que colgaba en el aire era inevitable. ¿Estaba Kenia intentando preservar la versión eterna de sí misma que el público había construido en su mente? ¿O simplemente disfrutaba del poder que tiene sobre la narrativa, moldeando no solo su imagen, sino la fascinación colectiva que siempre la ha rodeado? Porque si algo ha demostrado Kenia Moore a lo largo de los años, es que no necesita confirmar nada para mantener el control. Ella es el misterio, la intriga, el comentario pendiente. Y tal vez en esa perfecta ambigüedad reside su verdadero atractivo. Ser una mujer capaz de reinventarse o simplemente de desconcertar al mundo sin perder jamás su corona invisible. Nene Leakes. Nene Leakes llegó a la televisión como un verdadero huracán, ruidosa, divertida, sin pelos en la lengua y absolutamente inolvidable, desde su debut en The Real Housewives of Atlanta. El público quedó hipnotizado por su risa contagiosa y su actitud de «yo soy la jefa». Sin embargo, con el tiempo, su rostro, al igual que su celebridad, comenzó a transformarse, y cada cambio generó un nuevo capítulo de controversia. Nene nunca escondió sus retoques. Por el contrario, los exhibió con la misma sinceridad con la que lanzaba sus frases memorables. Una nariz más pequeña, labios más carnosos, un rostro más denso. Cada transformación era evidente, casi como un ritual para mantenerse en la cima de un mundo que exige perfección de manera interminable. Pero esa transparencia no detuvo el juicio del público. Por el contrario, lo comenzó a encender aún más. Las redes sociales estallaban después de cada episodio. Había ido de moda.